Diana Vázquez y hoy estaremos viendo la comida y agricultura de la civilización azteca. Pasaremos por puntos como las cosechas, técnicas de agricultura y a dónde era toda esta comida llevada. La agricultura era la base de la vida azteca. Era una de las actividades económicas principales aparte del comercio. Esta se basaba en el cultivo del maíz, chile, frijoles, tomate, calabazas, algodón, maguey, entre otros cultivos. Con el cacao elaboraban el chocolate y con la fermentación del jugo fabricaban la bebida que hoy conocemos como pulque. Ellos también cultivaban el tabaco. El cultivo de las plantas ofrecía un gran abastecimiento a la mano, que no se necesitaba de la caza. De todas formas, los aztecas cazaban para comer carne de animales como perdices, patos y ocas salvajes. Gran parte de la población azteca eran agricultores. Por lo menos la mitad de la población azteca abandonaba la ciudad en la mañana para trabajar en la tierra y regresaba a la tarde. Para hacer estas cosechas, los aztecas tenían varias técnicas de agricultura. Al principio, la sociedad azteca sembraba el maíz en milpas o maizales. Estas eran administradas por el calpulli, una comunidad de familias comunes. Ellos no eran propietarios de sus parcelas y no se podían ni vender ni negociar al menos que los nobles dueños de las parcelas quisieran. Debido a esto, no había muchos terrenos fértiles y los aztecas hicieron una técnica llamada chinamas. Esta consistía en ganar terrenos en el lago, rellenos de limo y barras. En estos terrenos crearon hermosos jardines flotantes, o balanzas, a las que llamaron chinampas, que deriva del náhuatl chinamatl, que significa seto o cerca de cañas. Las chinampas eran islas flotantes en el gran lago de Texcoco. Estas estaban construidas en un principio con cañas y estacas de sauce que se encontraban clavadas en el fondo del lago. Después alternaban capas horizontales realizadas de varillas cruzadas encontradas en el lago. Por último se apilaban hierbas y luego era el barro raspado del fondo del lago y era colocado arriba de las hierbas y los plantíos eran plantados. Estos campos flotantes medían 300 pies de largo por 30 pies de ancho. Para construir una chinampa tomaba aproximadamente 8 días y se utilizaban de 4 a 6 hombres. También utilizaban instrumentos como la coa para cavar la tierra y el huictli para removerla. Las chinampas estaban conectadas a la ciudad por masivos canales de navegación, en los cuales navegaban en canoas para transportar las cosechas desde las chinampas hasta la ciudad. Una chinampa podía producir hasta 7 cultivos por año, a diferencia de una granja en tierra que produce entre 1 a 3 cultivos. Las cosechas eran llevadas al gran mercado de Tlatelolco, que estaba localizado al sureste del Templo Mayor de Tenochtitlán, y se intercambiaban a medio de trueque, o intercambio de una cosa por otra. Los aztecas vivían una vida que la mayoría de nosotros no conocemos. Estos son un par de hechos que probablemente usted no sabía acerca de la agricultura de la civilización azteca. Los métodos de cultivos aztecas eran mucho más difíciles de entender que los métodos que usaban los españoles. Cuando los gigantescos enjambres de langostas descendían a los cultivos aztecas, los estragos los dañaban, los suministros de alimentos se dañaban casi de inmediato y la gente se moría de hambre. Preparaban una pasta fina con chiles molidos en un recipiente. Las familias de agricultores aztecas vivían en comunidades conformadas por 10 a 20 hogares. Cada familia era dueña de tierras donde podían cultivar sus propios alimentos o cultivar alimentos para las ofrendas. Cuando los padres agricultores aztecas fallecían, la tierra de la que los padres eran dueños pasaba a ser propiedad de sus hijos. Los agricultores no solo cultivaban, sino que también hacían crecer flores en sus chinampas. Estas flores se utilizaban en las celebraciones aztecas durante todo el año.